Mi nombre es Wilder Sósimo Paredes Mora y voy a relatar el libro de Éxodo capítulo por capítulo en resumen. Capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Luego de la muerte de José, se levantó un nuevo rey, el cual no conocía a José. Por lo tanto, oprimió a los israelitas con dura servidumbre en las labores de barro y arcilla, construcción y agricultura, con el fin de evitar que se sigan aumentando, pero el efecto fue inverso. Las parteras Cifra y Fúa temieron a Jehová y no mataron a los bebés nacidos. Por su parte, Faraón mandó arrojar al río a todos los bebés varones. Capítulo 2. Nacimiento de Moisés y huida a Egipto. Dos levitas engendraron a Moisés. Cuando el niño tenía 3 meses, se le puso en un canastillo de junco calafateado con brea y asfalto, y se lo asentó sobre el río, donde la hija del faraón la vio y lo adoptó. Antes de ello, lo dio a su madre para que lo criara hasta tener la edad necesaria. La hija del faraón lo llamó Moisés, sacado de las aguas. Crecido ya Moisés, mató a un siervo egipcio. Por lo tanto, el faraón buscó quitarle la vida, pero Moisés huyó a Madián, hasta un pozo donde defendió a 7 hijas de Reuel. Este padre le dio a Séfora, su hija, como esposa a Moisés. Ambos procrearon a Gersón, que significa forastero. Asimismo, en ese tiempo murió Faraón. Capítulo 3 y 4. Dios llama a Moisés. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Cuando pasaba por el monte Horeb, el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza de fuego, desde donde Dios comisionó a Moisés a ir a Egipto y liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Dios le dio 3 señales: la vara convertida en serpiente, la mano convertida en leprosa y el agua que se convertiría en sangre. Pese a las excusas de Moisés, Dios lo envió. Aarón fue como el orador y Moisés el pensador intelectual. Por lo tanto, el pueblo creyó que Dios los visitaba para librarlos. Por otro lado, un incidente alejado es el ocurrido con Moisés y su familia camino a Egipto. Dios trató de matar a Moisés a causa de la circuncisión. Capítulo 5. Moisés y Aarón ante Faraón. Moisés y Aarón le solicitaban a Faraón dejar ir al pueblo, a ofrecer sacrificios a Jehová camino de 3 días. Sin embargo, el emperador se opuso y, además, obligó a los esclavos israelitas a trabajar con mayor opresión y exigencia, ya que no se les daría la paja, sino que ellos mismos tendrían que ir. Por ello, los capataces israelitas confrontaron con los enviados de Dios. Capítulo 6. Dios comisiona a Moisés y Aarón. Jehová rememora el pacto que realizó con Abraham, Isaac y Jacob sobre la promesa de la tierra de Canaán para los israelitas. Sin embargo, Moisés presentó excusas para no continuar hablando a Faraón. Frases tales como soy tardo en el habla o la gente no me va a hacer caso. La genealogía de Rubén fue: el primogénito es Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. La genealogía de Simeón: Gemuel, Jamín, Oat, Jaquín, Soar y Saúl. Este último es un hijo de una cananea. La genealogía de Leví: Gersón, Coat y Merari. La genealogía de Gersón: sus hijos Libní y Simei. La genealogía de Coat: sus hijos Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. La genealogía de Merari: hijos Maali y Musi. La genealogía de Amram, el cual se casó con su tía Jocabet. Sus hijos fueron Aarón y Moisés. La genealogía de Ishar: hijos Coré, Nefec y Sicri. La genealogía de Uziel: sus hijos Misael, Elzafán y Sitri. La genealogía de Aarón, el cual se casó con la hija de Aminadab, hermana de Naasón. Sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. La descendencia de los sacerdotes.
de Dios. La genealogía de Coré, hijos Asir, Elcana y Abisaf. La genealogía de Eleazar, el cual se casó con la hija de Futiel. Sus hijos, o hijo Finés, piden años. Leví 137, Coat 133, Amram 137. Capítulo 7. Primera señal y plaga para liberar a Israel. Moisés sería un dios para Faraón y Aarón sería su profeta. Dios estaba decidido a sacar a Israel en libertad con grandes juicios. Asimismo endureció el corazón de Faraón. Ante el Faraón, Aarón echó su vara y ésta se convirtió en culebra. Hicieron lo mismo los hechiceros de Faraón, pero la vara de Aarón las devoró. 1. La primera plaga. La plaga de agua hecha sangre. Consistió en convertir el río y todos los reservorios de agua en sangre. Aarón tocó el río con la vara y esto sucedió. Pero los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Los egipcios hicieron pozos alrededor del río para no morir de sed, ya que 7 días duró la plaga. Capítulo 8. Más plagas. 2. La plaga de las ranas fue imitada por los hechiceros de Faraón. Sin embargo, el emperador rogó porque Moisés orara para que la plaga cesara y él dejaría ir a Israel. Moisés oró y cesó la plaga, pero Faraón endureció su corazón. 3. La plaga de los piojos vino de la arena de la tierra y afectó a todas las bestias y personas. Los hechiceros no pudieron imitar esta plaga. 4. La plaga de las moscas vino sobre Egipto, con excepción de Gosén. Capítulo 9. Más plagas. Parte 1. 5. La plaga en el ganado que ocasionó la muerte de los animales de Egipto, pero no de Israel. 6. La plaga de úlceras. 7. La plaga de granizo mezclado con fuego, excepto en Gosén. En esta, Faraón acepta que Dios es justo. Capítulo 10. Más plagas, parte 2. 8. La plaga de langostas. Vinieron con un viento oriental y se fueron con un viento occidental. Faraón solo quería dejar ir a los varones israelitas, pero vino la plaga y reconoció que pecó. 9. La plaga de las tinieblas. Duró 3 días, pero no afectó a los israelitas. Faraón dispuso que se fueran, con excepción del ganado. Faraón amenazó de muerte a Moisés. Capítulo 11. Muerte de los primogénitos. 10. La plaga de muerte de los primogénitos. Se anunció la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, personas y animales, pero serán librados los israelitas, personas y sus animales. Capítulo 12. La Pascua y liberación israelita. La Pascua se celebra en el mes primero, a los 14 días. Ese mismo día comienzan los panes sin levadura, por 7 días hasta el 21, día 21. No se debía cortar hueso del animal sacrificial. Murieron todos los primogénitos. Gran lamento se oyó, y Faraón dejó ir libres a los israelitas. Los israelitas salieron apresurados, pues los egipcios los presionaban para que se fueran. Los hebreos solicitaban alhajas de oro, plata y vestidos. Partieron de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres, sin contar mujeres o niños, ni extranjeros. El tiempo de esclavitud duró 430 años. Capítulo 13. Los israelitas rumbo al desierto. El mes primero, mes de la Pascua, se llamaba Abib. Estando en Canaán se realizará esta práctica, mandó el Señor. Se entregará a Jehová todo primogénito macho. En el caso de los asnos y de las personas se redimirá con un cordero. Partieron los israelitas de Sucot a Etam. Dios no los llevó por tierra de los filisteos debido a que la guerra desmotivaría a los recién librados. Por lo tanto, rodearon el Jordán. Dios los acompañaba, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego.
Capítulo 14. Los israelitas cruzan el mar Rojo. Israel acampó delante de Pi Ahiriot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Los egipcios vinieron para destruir a Israel, así que la columna de nube y fuego y el ángel de Dios se pusieron detrás de los israelitas. Asimismo, Moisés clamó a Dios y extendió su vara hacia el mar Jordán, y vino un viento oriental toda esa noche, que dividió el mar en dos columnas. Casi ya de mañana, casi terminando la última vigilia, los egipcios estaban cruzando el Jordán, pero Dios destrozó las ruedas de los carros y Moisés extendió la vara para que las aguas volvieran a su normalidad. Todos los egipcios murieron. Los israelitas temieron a Jehová y creyeron a Jehová y su siervo Moisés. Capítulo 15. El cántico de Moisés y María. Moisés entonó un cántico que fue repetido por los israelitas. En esta, el libertador israelita resalta las maravillas de Dios, de cómo su poder los libró de la esclavitud de los egipcios y cómo realizó un hecho milagroso abriendo el mar Rojo. María, la profetisa y hermana de Aarón, cogió el pandero y danzó junto con las mujeres de Israel, entonando un canto breve. Capítulo 16. Dios provee maná y carne. El pueblo de Israel partió de Elim hasta el desierto de Sin, el cual está entre Elim y el monte Sinaí. Era el día 15 del mes 2, y el pueblo murmuró contra Moisés y Dios a causa de la comida. Dios les envió carne, codornices, por la tarde, y maná, que significa, ¿qué es esto? En la mañana. El maná tenía forma redonda, como de semilla de culantro, blanco, con textura como escarcha, sabor como hojuelas de miel. 6 días se recogería alimento, pero el séptimo día es día de reposo. Cada día se recogería un gomer para el sustento diario, pero al sexto día se recogería el doble. Los israelitas fueron sustentados con maná por 40 años. El maná sería guardado en el arca para testimonio de los descendientes. Capítulo 17. Agua de la roca. El pueblo partió del desierto de Sin hasta Refidim, donde altercaron con Moisés y tentaron a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? Por ello ese lugar se llamó Masá, prueba, y Meribá, rencilla. Amalek atacó a Israel. Josué dirigió la lucha militar. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, donde el líder levantó las manos para que prevaleciera una victoria en el pueblo de Dios, y se sentó sobre una roca cuando se cansó. Sus compañeros sostenían sus brazos cansados. Capítulo 18. Jetro visita a su yerno Moisés. Vino Jetro, sacerdote de Madián, junto con la mujer e hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Luego de una conversación sobre los prodigios de Dios, ofrecieron sacrificios a Jehová y cenaron junto con los ancianos de Israel. Solo Moisés juzgaba los asuntos polémicos entre los israelitas según la ley de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Por ello, Jetro le aconsejó que designase jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 para desempeñar esta función, y los asuntos más complejos los trataría Moisés. Las características de estos líderes serían virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, no ávaros. Capítulo 19. Israel en Sinaí. Pasados 3 meses, el pueblo de Israel llegó de Refidim al monte de Sinaí, donde Dios mandó subir a Moisés. Dios ordenó a Moisés purificar al pueblo, a que se laven sus vestidos y no tengan relaciones sexuales por 2 días, ya que el tercer día Dios descendería sobre el monte. Asimismo, nadie podía pasar del límite trazado hacia el monte, solo Moisés y Aarón.
Dios descendió con truenos, fuego que hacía humear el monte y un nubarrón. Capítulo 20. Los 10 mandamientos. 1. No tendrás dioses ajenos. 2. No harás imagen o efigie de alguna cosa o de alguien para adorarlo. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. Guardarás el día de reposo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No adulterarás. 8. No hurtarás. 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes o mujer de tu prójimo. Es el último. Dios muestra su juicio por la maldad del hombre hasta la tercera y cuarta generación, pero muestra misericordia a millares. Sobrevino un temor en todo el pueblo por los estruendos y fuego que cubría la montaña. Por ello, solicitaron a Moisés que sólo él se acercara a la presencia de Dios. Dios mandó a Moisés que los altares fueran de tierra. En caso sean de piedra, sería de piedra natural, no de cantera. Asimismo, no debería tener escalinatas, para evitar descubrir la desnudez. Capítulo 21. Leyes sobre los esclavos. Al séptimo año se dejará ir libre al esclavo. Si tenía mujer e hijos antes de ser esclavo, saldrán todos libres. Si su señor le dio mujer, la mujer e hijos se quedarán con su señor. Pero si el siervo decidiere quedarse, se le horadará la oreja contra la puerta y será esclavo por siempre. Las esclavas vendidas por sus padres. Si no agrada a su señor, se la podrá dejar libre por el pago de un rescate. Si se desposó con el hijo de su señor, que se hará según las costumbres de las hijas con esta persona. Asimismo, si su señor tomare otra esposa para su hijo, el hijo no deberá disminuir su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En caso no cumpla estas tres, la esclava será libre sin ninguna paga. Actos violentos contra los padres, deshonrándolos, serán penados con la muerte. Matar con alevosía merece la muerte, pero matar sin intención permite escapar a las ciudades de refugio. Robar, retener o vender un esclavo merece la muerte. Al que hiere a su prójimo causándole daños físicos, pagará por los gastos de su recuperación y el tiempo que no trabajó. El que hiere a una embarazada y el niño muere, será muerto. Pero si no muere el niño, se le impondrá un castigo designado por el padre y los jueces. El juicio sobre amos y dueños. Saldrá libre el esclavo que fuere herido y perdiere el ojo y diente a causa del daño. Si un buey acorneare a alguna persona y ésta muere, el buey morirá apedreado. Pero si el buey era acorneador y su dueño no tomó las precauciones respectivas, el dueño también morirá. Lo mismo pasa con los negligentes al tener pozos descubiertos. Pero si se acepta pedir rescate, se otorgará el precio solicitado. En el caso de un buey que mate a otro buey, se partirá el precio del buey, pero si el buey fuere acorneador, se dará todo el dinero al perjudicado. Capítulo 22. Leyes sobre restitución y humanitarias. Si se mata a un ladrón en la noche, intentando robar la casa, no será culpable de muerte, pero si fuera en el día, sí. La regla era que, si se dejaba algún bien o animal bajo el cuidado de un amigo y por motivos diversos moría o se perdía, el amigo haciendo juramento y demostrando que no tuvo la culpa, quedará libre de pagar el agravio. Solo en el caso de si le hubieran hurtado, indemnizará. Conjunto de reglas de leyes humanitarias. Al engañar durmiendo con doncella no desposada, deberá tomarla como mujer. La hechicera morirá. No practicar la usura. No retener el abrigo, la prenda del pobre hasta el anochecer. Las primicias, que se celebraban al octavo día, se dará de los animales, etc. Capítulo 23.
leyes humanitarias, no al soborno ni al juicio viciado. Ayudar al enemigo. Al séptimo año dejarás reposar la tierra y se beneficiará el menesteroso. Guardarás el día de reposo, etc. Las tres fiestas anuales, en base a sí mismo de Deuteronomio 16 del 1 al 7. Los panes sin levadura, que es la Pascua. De la fiesta de la siega, fiesta de las 7 semanas, luego de 7 semanas de meter la hoz en la mies. Y el último, el de la cosecha, fiesta de los tabernáculos por 7 días, luego de la cosecha de la era y lagar. Tres fiestas, la Pascua, la fiesta de las 7 semanas y la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Jehová llamó a Moisés, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel para presentarse ante el monte Sinaí. Moisés edificó un altar con 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, al pie del monte Sinaí. Los jóvenes ofrecieron sacrificio a Jehová. Moisés esparció la mitad de la sangre sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Moisés subió solo a la cima del monte. Josué lo acompañó hasta cierta distancia. Cubriendo la nube el monte por 6 días, al séptimo llamó Jehová a Moisés, el cual subió y estuvo por 40 días y 40 noches. Capítulo 25. La ofrenda para el tabernáculo. Los varones que decidan dar ofrenda voluntaria, de corazón darán según la lista del versículo 3 al 7 de este capítulo. La elaboración de un arca de acacia. Longitud de 1 metro con 35 centímetros de largo, 90 centímetros de alto y ancho. 4 anillos de oro y 2 bastones. Un propiciatorio, mismas dimensiones que el arca, y 2 querubines que lo miraban. Todo bañado en oro. La mesa de la proposición. De acacia, largo de 90 centímetros, ancho de 45 centímetros, 22.50 centímetros, con 4 anillos, 2 bastones, una cubierta y utensilios de cocina, todo bañado en oro. El candelero de oro. Los 6 brazos y la caña central con capas en forma de almendro, manzanas y sus flores, todo labrado a martillo. Capítulo 26. El tabernáculo. El tabernáculo con 10 cortinas de 5 piezas de igual medida, unida por un lado y las 5 unidas por el otro. Cada cortina con longitud de 12.60 metros y un ancho de 1.80 metros. Será 11 cortinas de pelo de cabra como cubierta del tabernáculo, cada cortina con 13.5 metros de longitud y 180 centímetros, 1.80 metros. Será también cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones. Tablas para el tabernáculo con sus basas de plata. Velo para separar el lugar dando lugar al lugar santísimo. Puerta de cocina de tela como puerta para el tabernáculo. Capítulo 27. El atrio, el altar y el aceite. El altar de bronce, cuadrado de longitud y ancho, de 2.25 metros y de alto 3 metros, con 4 cuernos en cada esquina, con sus utensilios de bronce, con un enrejado. El atrio del tabernáculo, de longitud de 45 metros, de ancho 22.5 metros y alto de 2.25 metros, con cortinas, basas de bronce, capiteles de las columnas y sus molduras de plata y utensilios de plata. El aceite de oliva para el alumbrado constante, empleado por Aarón y sus hijos. Capítulo 28. Las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras serán para honra y hermosura, para Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El pectoral del juicio sobre el corazón medía 22.86 centímetros de ancho y largo, con pedrería en 4 hileras de piedra, en total 12 piedras con los nombres grabados como sello de los hijos de Israel. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y un amatista.
la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Asimismo el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón formaban parte de estas vestiduras. De obra primorosa era todo esto. 2 piezas de ónice colocadas en el éfod, en el hombro, con 6 nombres de los hijos de Israel en cada piedra, en orden de nacimiento. 6 anillos de oro, 2 en los extremos del pectoral hacia afuera, 2 en los extremos del pectoral hacia adentro, y 2 en el éfod empalmando con los anteriores, de hacia adentro. El urín y tumín sobre el pectoral se pondrían. El manto del éfod. En las orlas serían granadas de oro, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una lámina de oro sobre la mitra, sobre la frente de Aarón, que diría santidad a Jehová, para santificar las ofrendas. Para los hijos de Aarón, túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Para Aarón y sus hijos, calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Capítulo 29. La consagración de Aarón e hijos y las ofrendas diarias. Consagración. Un becerro y 2 carneros, panes, tortas y hojaldres de flor de harina de trigo, todo sin levadura en una canastilla. Se ungirá con aceite. En la cabeza del becerro pondrá la mano Aarón y sus hijos, delante del tabernáculo de reunión. La sangre se rociaría sobre los cuernos del altar, y el resto al pie. Todo se quemará en ese lugar, pero la piel, la carne y su estiércol serán quemados afuera del campamento. Aarón e hijos ponen las manos en la cabeza del carnero, el cual será descuartizado y quemado en su totalidad. El segundo carnero se aplica el mismo procedimiento, solo que de la sangre rociada sobre el altar también se rociaría sobre Aarón e hijos. Se mecería toda la grosura, riñón, espaldilla y cola para ser quemados. Será para el consumo de Aarón e hijos, el pecho y la espaldilla del carnero de las congregaciones. Para la sucesión del puesto de Aarón, sus hijos vestirán por 7 días las vestiduras de su padre, y se ofrecerá los sacrificios según guiones anteriores. La ofrenda diaria. 2 corderos de un año, en la mañana o en la tarde. 1/10 de la efa de flor de harina, con 1/4, es decir, 1.5 litros, de hin de aceite y de oliva, y 1/4, es decir, 1.5 litros de hin de vino, con cada cordero. Capítulo 30. Construcciones e insumos relacionados al tabernáculo. El altar del incienso, hecho de madera de acacia, cubierto de oro, de 45 por 45 centímetros a los lados y 90 de alto, 90 centímetros de alto, con cuernos y aros, ubicados delante del velo y del propiciatorio del arca del testimonio. Se quemará solo incienso cada mañana y por la noche, y solo una vez al año se hará expiación usando sus cuernos. El dinero del rescate, para todos los mayores de 20 años, se dará medio ciclo de dinero de expiación como memorial, que será destinado para el servicio del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, con base de bronce, ubicada en el tabernáculo de reunión y el altar, será para que se laven los pies y las manos a Aarón y sus hijos al entrar a ministrar y que no mueran. El aceite de la unción, superior ungüento de mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva, se ungirá sobre los sacerdotes y toda la arquitectura mandada a elaborar por Dios. El que componga para su propio uso este aceite moriría o morirá. El incienso, perfume compuesto de estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo de igual peso. Parte en polvo estará delante del testimonio, es decir, una parte en polvo, hecha polvo, estaría delante del testimonio. El que componga para uso propio también moriría. Capítulo 31. La sapiencia y habilidad que Dios otorga.
Elaborarían todas las cosas del tabernáculo y demás Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y asimismo Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y todo sabio de corazón. Asimismo se menciona que el que no guarde el día de reposo moriría. Capítulo 32. El becerro de oro. Moisés subió al monte Sinaí, donde habló con Dios y recibió las 2 tablas de la ley, hechas y escritas por Dios. El pueblo pidió a Aarón hacerles dioses, ya que Moisés no descendía del monte. Por lo tanto, Aarón tomó los arcillos de oro de los israelitas y erigió un becerro. Asimismo edificó un altar para que al día siguiente sea fiesta para Jehová. Dios informa a Moisés que destruirá al pueblo por su pecado. Sin embargo, Moisés intercede y Dios no los castiga. Asimismo, Moisés descendió y ardió en ira, derribó el altar, fundiéndolo hasta hacerlo polvo. Trató de dar de tomar agua con el polvo al pueblo. Moisés reprendió a Aarón y pidió que se reúnan ante él todo el que esté con Jehová. Así que todos los levitas lo hicieron, y se les dio orden de tomar espada y matar a todos sus parientes y amigos, los que no se juntaron del lado de Moisés o de Dios. Murieron en total 3000 personas. Asimismo, Dios los castigó al pueblo por su pecado. No especifica qué castigo fue. Capítulo 33. Dios promete su presencia. Dios afirma a Moisés que enviará al ángel para que guíe al pueblo en la conquista de la tierra de Canaán, pero Dios ya no iría con ellos. El pueblo se vistió de luto y Moisés sacó el tabernáculo de reunión fuera del campamento. En ese lugar intercedió por el pueblo. Josué, su servidor, siempre se quedaba en el tabernáculo. Dios accedió a acompañarlos nuevamente. Aceptó porque Moisés alcanzó gracia ante sus ojos y lo llamaba por su nombre. Dios prometió mostrarle a Moisés a lo mucho su espalda, porque si veía su rostro moriría. Capítulo 34. El pacto renovado, la idolatría y las fiestas anuales. Dios le indicó a Moisés preparar 2 tablas de piedra y subir nuevamente al monte Sinaí. En ese lugar, Jehová se dio a conocer proclamando su nombre ante Moisés y renovó su pacto con Israel prometiendo hacer grandes proezas. Dios es celoso, por lo tanto, los israelitas no deben relacionarse con gente de las naciones impías, porque pronto serán tropezadero en la idolatría. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Se guardaría el día sábado aún en la arada o siega. 3 veces al año se presentará todo varón ante Dios en las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las primicias. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, donde escribió los 10 mandamientos en las tablas del testimonio. Moisés, al descender del monte, y cada vez que entraba en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, tanto que se podía o se debía poner un velo. Capítulo 35. La obra del tabernáculo y la ofrenda voluntaria. El que no guarde el sábado morirá. Todo generoso dará al Señor ofrenda. Todo sabio en arquitectura, diseño, ingeniería, textilería, etcétera, vendría a elaborar todo lo concerniente al tabernáculo y elaboraciones relacionadas. Todo hombre y mujer en el que brotó sabiduría y voluntad, tejió y ofrendó para la obra del servicio. Dios puso sabiduría en los encargados de dirigir la elaboración, diseño y enseñanza de toda la obra de ingeniería, textilería, composición, etc. Para la obra del servicio eran Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Los que dirigían todo esto eran ellos, hombres sabios. Dios puso sabiduría en ellos. Capítulo 36. La construcción del tabernáculo. Moisés suspende la ofrenda voluntaria, porque lo recaudado sobrepasaba lo requerido para la elaboración y edificación de la obra. El tabernáculo, Dios 10 cortinas de oro de igual medida, con diseños de querubines, unidas de 5 en 5,
con lazadas en las esquinas del primer y segundo juego de cortinas, y las unió con corchetes, con tablas de madera de acacia unidas con espigas, con basas debajo de cada dos tablas. Solo en las cuatro tablas de las esquinas, dos por cada una, se unían desde abajo. Había barras en las esquinas del tabernáculo y atravesaba una barra por en medio de las tablas. Para el traslado, se elaboró velos de obra primorosa. La tienda sobre el tabernáculo tenía 11 cortinas de igual medida, unidas de 5 y 6, con lazadas en las esquinas del primer y segundo juego de cortinas, y las unió con corchetes, con dos cubiertas, una piel de carnero y la otra de piel de tejones. Capítulo 37 y 38a. Mobiliario del tabernáculo. El arca, de madera de acacia cubierta de oro por dentro y fuera, con 4 anillos en las esquinas para ser llevadas por sus varas. El propiciatorio, de oro puro. En los extremos a 2 querubines elaborados en martillo y cubrían con sus alas el propiciatorio. La mesa era de acacia, con una cornisa y anillos de oro. Se elaboró con los utensilios de oro de la mesa. El candelero de oro tenía 6 brazos, en cada uno había una flor de almendro, una manzana y una flor. Había una manzana debajo de cada 2 brazos. En el tallo había manzanas, flores y almendros. También se hizo las lamparillas. El altar del incienso era de acacia, cubierto de oro, con anillos y varas. El aceite de la unción e incienso puro. También el altar del holocausto. Allí los utensilios de bronce estaban presentes. Se hizo un enrejado de bronce como rejilla con anillos y varas. La fuente de bronce, hecha del bronce de los espejos de las mujeres. Capítulo 38b. El atrio y todos los metales usados en el tabernáculo. El atrio, al sur, tenía 20 columnas con sus capiteles y molduras de plata, 20 basas. Al norte, 20 columnas con sus capiteles y molduras de plata, y 20 basas de bronce. Al occidente, 10 columnas con sus capiteles y molduras de plata, y 10 basas de bronce. Y al oriente, donde estaba la puerta, a un lado, 3 columnas con sus capiteles y molduras de plata, y 3 basas de bronce. Al otro lado, igual al anterior. Para la entrada había un velo. En general tenía 4 columnas con sus capiteles y molduras de plata, y 4 basas de bronce. Itamar, hijo de Aarón, también ayudó en la dirección de todas las obras que se hicieron dirigiendo a los levitas. El oro recaudado fue 29 talentos y 730 siclos. La plata recaudada fue 100 talentos y 1775 siclos. Los contribuyentes fueron 603.550. Se contaron según los mayores de 20 años. Se adicionó 100 talentos más de plata para las basas. El bronce recaudado fue 70 talentos y 2.400 siclos. Las vestiduras sacerdotales. Capítulo 39. El éfod, con las sombreras que tenían sobre ellas las piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel. El pectoral. Se podía doblar en dos, con trenzas de oro, con 4 hileras con piedras grabadas con los 12 hijos de Israel. 1. Sardio, topacio y carbunclo. 2. Esmeralda, zafiro y diamante. 3. Jacinto, ágata y amatista. Y 4. Berilio, ónice y jaspe. Manto. El manto era de azul, color azul, en las orillas granadas y campanillas. La mitra, túnica y calzoncillos de lino fino también se confeccionaron. La lámina de la diadema santa de oro con grabadura Santidad Jehová. Asimismo fueron hechas todas las cosas según mandó Jehová, y Moisés bendijo a los artífices por esta obra primorosa. Capítulo 40. El ensamblaje del tabernáculo. Moisés erigió todo conforme a Dios había mandado, ofreciendo sacrificio, santificando todas las cosas, y consagrando a Aarón e hijos con el aceite de la unción. La nube inundó el tabernáculo por el día y por la noche el fuego. Moisés no podía ingresar y el pueblo no realizaba labor hasta que se disipara la nube o fuego.